La venganza perfecta. El regalo de la abuela, que detonó la mentira. Atención. Antes de sumergirte en esta historia de traición y fuerza familiar, te pido un favor. Dale a me gusta. Y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias que desafían el corazón. ¡Empecemos! ¿Qué harías si la amante de tu marido irrumpiera en tu fiesta de baby shower? Probablemente gritarías, llorarías, quizás incluso lanzarías un golpe. Pero para Elena, el caos solo fue el inicio. Mientras su mundo se hacía pedazos en una tormenta de decoraciones pastel y susurros ahogados, solo una persona en la sala permaneció perfectamente en calma: su abuela, Carmen. Y cuando llegó el momento, la abuela Carmen no ofreció un abrazo reconfortante ni un hombro para llorar. En su lugar, le entregó un único regalo elegantemente envuelto, que no era para el bebé. Era para su yerno infiel, Marco. Lo que había dentro de esa caja no solo puso fin a la aventura, sino que detonó toda una vida de mentiras y dejó a la amante completamente muda. El sol de finales de agosto se filtraba a través de los amplios ventanales de la casa en la calle del Álamo, iluminando motas de polvo danzantes en dorados haces de luz. Era el tipo de luz perfecta, bañada en miel, con la que sueñan los fotógrafos, esa que hace que todo lo que toca parezca prístino y completo. Elena se deleitaba en ella, con una mano posada protectoramente sobre el tambor tenso de su vientre, sintiendo el suave aleteo de su futura hija. La casa en sí era un testimonio de una vida meticulosamente construida, una vida que ella creía tan sólida y bellamente diseñada como los pisos de roble recuperado bajo sus pies. Su esposo, Marco, era arquitecto, y esta casa era su obra maestra, su regalo para ella cuando descubrieron que estaba embarazada. Él la había llamado su hogar para siempre. Cada línea era limpia, cada ventana perfectamente ubicada para capturar la luz de la mañana o de la tarde. Él mismo había diseñado la habitación del bebé, un espacio sereno pintado en un suave verde salvia apagado, con un mural de un bosque caprichoso en una pared. Marco era un hombre de detalles, de gestos grandiosos y ejecución precisa. Era exitoso, guapo, el tipo de hombre cuya sonrisa confiada podía calmar cualquier tormenta, o eso creía ella. Últimamente, las tormentas se habían estado gestando justo bajo la superficie, pequeños cambios, casi imperceptibles, en su atmósfera compartida. Las noches tarde en la oficina se hicieron más frecuentes, atribuidas a un nuevo y exigente proyecto en el centro. Un rascacielos que estaba destinado a ser la joya de la corona de su firma. Los mensajes que enviaba durante el día se volvieron más cortos, los cariñosos emojis reemplazados por un perentorio «Ok, ya voy». Cuando intentaba abordar el tema, sondeando suavemente si estaba estresado o abrumado, él le mostraba esa sonrisa brillante y desarmante. «Solo estoy presionando para terminar esto antes de que llegue nuestra niña Eli», le había dicho la semana pasada, besándole la frente. «Quiero poder tomarme un mes entero libre, completamente desconectado. Solo nosotros tres». La promesa era tan hermosa, exactamente lo que ella quería oír, que reprimió sus ansiedades, atribuyéndolas a las hormonas del tercer trimestre. Todas las mujeres embarazadas se sentían inseguras, ¿no? Era un cliché por una razón, así que se centró en el baby shower. Su hermana, Sofía, había tomado la iniciativa. Un torbellino de energía y destreza organizativa.
El tema era un inicio de cuento de hadas. Se les pidió a los invitados que trajeran su libro infantil favorito para comenzar la biblioteca de la bebé. Se cortaron pequeños sándwiches en forma de estrellas y lunas. El ponche era un espumoso color rosa y un pastel de 3 pisos decorado con personajes de cuentos clásicos servía como centro de mesa. Toda la casa olía a azúcar, vainilla y al embriagador aroma de las peonías que su madre, Isabel, había traído de su jardín. Amigos y familiares llenaron el espacio con calidez y risas. Sus colegas de la Galería de Arte, donde trabajaba como curadora, trajeron regalos reflexivos y creativos. La madre de Marco, Pilar, una mujer que siempre parecía llevar un aire de juicio distante, incluso logró una sonrisa fina y aprobatoria al entregarle a Elena una caja que contenía un antiguo sonajero de plata que había estado en su familia por generaciones, y luego estaba su abuela, Carmen. A sus 82 años, Carmen era la matriarca indiscutible de la familia, una exdirectora de instituto. Poseía una inteligencia tranquila y observadora a la que nada se le escapaba. No hablaba a menudo, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Estaba sentada en un cómodo sillón junto a la chimenea, su cabello plateado peinado en un pulcro coif, su postura impecable. Ella no había traído un regalo para el bebé. En su lugar, una única caja de tamaño mediano, envuelta en papel liso y pesado de color azul marino, descansaba a sus pies. Era notoriamente diferente de la montaña de regalos de tonos pastel que se apilaban en la mesa designada. Cuando Elena le preguntó sobre ello antes, Carmen simplemente le había palmeado la mano. «Este es para una ocasión diferente, querida», había dicho, sus ojos con una mirada que Elena no pudo descifrar del todo. Paciencia. Marco estaba interpretando el papel del futuro padre cariñoso a la perfección. Se mezclaba sin esfuerzo. Su mano a menudo encontraba la parte baja de la espalda de Elena, su voz resonando con orgullo mientras mostraba la habitación del bebé que él había diseñado. «Tengo que irme un rato», explicó disculpándose. Una reunión rápida e inevitable con un contratista en el sitio del nuevo edificio. «Es sábado, Marco», susurró Elena, con un atisbo de decepción. «Lo sé, cariño, lo siento mucho. Prometo que volveré antes de que abras los regalos grandes. No me lo perdería por nada del mundo», prometió, sellándolo con un beso que se sintió tanto público como performativo. Ella lo vio irse, las líneas elegantes de su Audi plateado, desapareciendo por la calle salpicada de sol. Un pequeño nudo frío se formó en su estómago, un invitado inoportuno en la fiesta, por lo demás, alegre. Sofía, siempre perceptiva, apareció a su lado con un vaso de limonada rosa. «No te preocupes por él», dijo, su voz un susurro bajo y feroz. «Hoy se trata de ti y de mi sobrinita. Él puede lidiar con su concreto y acero otro día». Elena sonrió, agradecida por la lealtad inquebrantable de su hermana. Dio un sorbo a la dulce y burbujeante bebida y dejó que la calidez de la habitación la inundara, empujando el nudo frío hacia abajo, enterrándolo bajo capas de risas, amistad y la promesa de una nueva vida. Se alisó las manos sobre su vestido, un fluido azul vígaro que combinaba con el color de las hortensias del repisa. Todo era perfecto. El sol brillaba. Su bebé estaba sana y salva dentro de ella. La mentira aún estaba intacta, bañada por el sol y hermosa, y por unos momentos más preciosos, se le permitió vivir dentro de ella. Aquí hay una pausa para la reflexión. ¿Alguna vez has ignorado esas pequeñas señales de advertencia en una relación
atribuyéndolas al estrés o la paranoia? Comparte tu experiencia en la sección de comentarios. La fiesta estaba en pleno apogeo. El zumbido inicial de las llegadas se había asentado en un murmullo cómodo y feliz. Las risas resonaban en la sala de estar, mientras uno de los primos de Elena contaba una historia animada. En la cocina, su madre y sus tías debatían sobre los méritos de varios métodos para que los bebés duerman solos. Elena se sentó en el lujoso sofá, una fortaleza de almohadas detrás de su espalda, sintiéndose como una reina reinando sobre su feliz reino. Acarició la cubierta en relieve de una primera edición de Buenas noches. Luna, un regalo de una vieja amiga de la universidad. El timbre. Timbre sonó, un tintineo agudo e intruso que cortó el suave ruido de la fiesta. Sofía, que estaba recogiendo platos vacíos, frunció el ceño. «Alguien llega tarde. Pensé que todos estaban aquí». Dejó los platos y se dirigió a la puerta. Elena estiró el cuello, esperando ver a un amigo sonriente y disculpándose sosteniendo una bolsa de regalo. En cambio, vio el cuerpo de Sofía tensarse en la entrada. La sonrisa de bienvenida en su rostro se desvaneció, reemplazada por una máscara de fría incredulidad. Sofía no se hizo a un lado para dejar pasar a la persona. Bloqueó la puerta, una guardia silenciosa y formidable. Una voz, clara y segura, cortó el aire. «Estoy aquí por la fiesta, por Marco y Elena». La voz no le era familiar. Una mujer se paró en el umbral, y era la antítesis de la atmósfera suave y de celebración que había dentro. Llevaba un vestido carmesí, a medida que era más adecuado para una sala de juntas o un bar de cócteles que para un baby shower de una soleada tarde. Sus tacones eran imposiblemente altos, su cabello oscuro recogido en una cola de caballo severa y brillante. Sostenía un único lirio blanco de tallo largo en una mano, una flor más comúnmente asociada con funerales que con nacimientos. El silencio se propagó desde la puerta cuando los invitados comenzaron a notar el enfrentamiento. Las conversaciones flaquearon. El feliz murmullo murió, reemplazado por un silencio tenso y expectante. «Lo siento. Creo que se equivocó de casa», dijo Sofía, su voz peligrosamente baja. La mujer se rió, un sonido corto y áspero, desprovisto de cualquier humor real. «Oh, tengo la casa correcta. Esta es la obra maestra de Marco, ¿no? Me ha hablado mucho de ella». Estiró el cuello, sus ojos agudos examinando el interior, asimilando las decoraciones, los invitados, y finalmente, deteniéndose en Elena. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por sus labios rojos perfectamente pintados. «Ahí está. Me llamo Julieta». Empujó a una aturdida Sofía y entró en la sala como si fuera su dueña. El aire crujió. Todos los ojos en la sala estaban fijos en ella. Caminó directamente hacia el centro de la habitación, sus tacones haciendo un ritmo agresivo en los pisos de roble. «Elena», dijo, su voz resonando con una familiaridad inquietante. «Soy Julieta. Trabajo con Marco. Él habla de ti todo el tiempo». El nombre Julieta punzó en la memoria de Elena. Era un nombre que había visto en mensajes de texto nocturnos en el teléfono de Marco. Un nombre que él había descartado como solo mi gerente de proyecto coordinando cosas. El nudo en el estómago de Elena regresó, enrollándose en una serpiente venenosa. Su madre, Isabel, dio un paso adelante, su rostro una mezcla de confusión y defensa maternal. «Esta es una fiesta privada. Creo que deberías irte». Julieta la ignoró por completo. Su mirada estaba fija en Elena. Simplemente tenía que venir. Un bebé.
Es una ocasión tan trascendental. No podía dejar que pasara sin ofrecer mis felicitaciones en persona. Ella extendió el lirio blanco hacia ella. Elena miró la flor, sus pétalos cerosos pareciendo burlarse de las alegres peonías y rosas que llenaban la habitación. Su mano, que había estado descansando sobre su vientre, se sintió fría. Esta mujer no era una colega. Una colega no se presentaba sin invitación a un baby shower vestida para el combate. Una colega no miraba a la esposa embarazada de su jefe con una expresión que era un cóctel tóxico de lástima y triunfo. ¿Quién eres? La voz de Elena era apenas un susurro, pero en la sala, en silencio sepulcral, sonó como un grito. «Te lo dije», dijo Julieta. Su sonrisa se ensanchó. «Soy la colega de Marco, su colega muy, muy cercana». Dejó que las palabras colgaran en el aire, cada una gota de veneno. «Pasamos mucho tiempo juntos, noches largas, mañanas tempranas. Ya sabes lo exigente que es ese proyecto del rascacielos». La implicación era densa y sofocante. La sala se sintió repentinamente caliente, el aire demasiado fino para respirar. Sofía se acercó al lado de Elena, su mano agarrando el hombro de su hermana. «Sal de aquí», le siseó Sofía a Julieta, sus ojos encendidos. «Sal de la casa de mi hermana, ahora mismo». La compostura de Julieta finalmente se quebró. Solo un poco. Un destello de algo crudo y desesperado apareció en sus ojos. Esto no era solo un juego de poder. Era el acto de una mujer que sentía que tenía un reclamo que hacer. «Esta no es solo su casa», replicó Julieta, elevando la voz. «Esta también es la casa de Marco, y Marco y yo tenemos una vida de la que ustedes no saben nada, una vida real. No esta farsa de cuento de hadas». Hizo un gesto alrededor de la sala, a las decoraciones pastel, y las caras sonrientes, que ahora estaban congeladas en shock y horror. El tema del inicio de cuento de hadas de repente se sintió como una broma cruel. Al otro lado de la habitación, Elena vio a su abuela, Carmen. Mientras todos los demás miraban a Julieta, la mirada de Carmen estaba fija en Elena. Su expresión no era de shock o ira, era de una validación profunda y desgarradora, como si una sospecha que había albergado durante mucho tiempo acabara de ser confirmada de la manera más brutal posible. Ella asintió lentamente, casi imperceptiblemente, no a Elena, sino a sí misma. Los engranajes giraban detrás de sus ojos claros e inteligentes. El hechizo del silencio se rompió. La madre de Marco, Pilar, soltó un jadeo escandalizado. Las amigas de Elena comenzaron a susurrar furiosamente, pero fueron las siguientes palabras de Julieta las que hicieron añicos los frágiles restos del mundo de Elena. «No olvides dejar tu comentario si crees que la abuela se merecía un premio por su calma». «Él estuvo conmigo anoche, Elena», anunció Julieta, su voz resonando con una claridad vengativa. «Y la noche anterior a esa, él me dice que me ama, me dice que se siente atrapado aquí. Se suponía que te dejaría después de que naciera el bebé, pero estoy cansada de esperar». La serpiente venenosa en el estómago de Elena atacó. La habitación se inclinó violentamente. La luz bañada por el sol se astilló en 1.000.000 de dolorosos fragmentos. Los rostros de sus amigos y familiares se desdibujaron en un lavado de acuarela de lástima y asco. Lo único enfocado era esta mujer, esta extraña que había entrado en su casa y detonado su vida casualmente. La mentira ya no estaba bañada por el sol, estaba expuesta, fea y arrastrándose a la luz. El mundo se redujo a un rugido en los oídos de Elena. Las palabras de Julieta resonaron en el silencio repentino y cavernoso de la habitación. «Estuvo conmigo anoche.
cansada de esperar. Se suponía que te dejaría. Cada frase era un golpe físico, sacando el aire de sus pulmones, haciéndola sentir como si el suelo se hubiera caído bajo sus pies. Agarró el brazo del sofá, sus nudillos blancos, su cuerpo temblando. Esto no podía ser real. Era una pesadilla, un sueño febril provocado por demasiado azúcar y el calor opresivo de agosto. Pero Julieta todavía estaba allí, de pie, desafiante en su vestido rojo sangre, un brillo engreído y farisaico en sus ojos. Ella era real. El dolor era real. Sofía se recuperó primero. Su shock se transformó en rabia pura y sin adulterar. Dio un paso hacia Julieta, sus manos apretadas en puños. Tienes 5 segundos para salir de aquí antes de que te arroje físicamente al césped. Inténtalo, se burló Julieta, sin retroceder ni un centímetro. Creo que a Marco le interesaría mucho escuchar cómo su familia me trata, la madre de su otro hijo. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El aire fue succionado del espacio, dejando un vacío de puro shock. Otro hijo. Las palabras eran imposibles, monstruosas. La mano de Elena voló a su propio vientre, un gesto desesperado e instintivo de protección. «Estás mintiendo», susurró Elena, las palabras atrapadas en su garganta. Marco. Su Marco. El hombre que había llorado cuando escuchó por primera vez el latido del corazón de su hija. El hombre que pasó horas armando una cuna porque quería que fuera perfecta. Él no podía ser esta persona. Él no podía ser este monstruo. La expresión de Julieta se suavizó en una de falsa simpatía. ¿De verdad? Pregúntale. Oh, espera, no puedes. No está aquí, ¿verdad? Probablemente esté de camino a verme, pensando que lo estoy esperando en nuestro apartamento. Saboreó la palabra. Nuestro apartamento. El que él paga. El lugar donde no tiene que fingir. La fachada meticulosamente construida de la vida de Elena no solo se estaba agrietando, sino que estaba siendo sistemáticamente destrozada a martillazos. Las noches tarde, los textos cortos, los viajes de negocios, cada pequeña mentira que había tragado, cada duda que había reprimido, regresaron con la fuerza de un tsunami. Se sintió tonta, ingenua, una niña que había creído en un cuento de hadas mientras vivía en un castillo de naipes. Suficiente. La voz de su madre era aguda, cortando la neblina de la incredulidad de Elena. Isabel se movió para interponerse entre Elena y Julieta, una madre leona protegiendo a su cachorro herido. Cualquiera que sea el negocio que creas tener aquí, ha terminado. Esta es una celebración de una nueva vida, y no eres bienvenida. Se trata de una nueva vida, de acuerdo, dijo Julieta, su voz goteando significado. Se puso una mano sobre su propio vientre plano. Aún no estoy embarazada, pero hemos estado intentándolo. Marco quiere un hijo. La crueldad era impresionante. Decir algo así en esta sala, en este día, era un acto de guerra psicológica. Estaba diseñado para infligir el máximo dolor posible, no solo para destruir el presente, sino también para envenenar el futuro. Fue en ese momento que la puerta principal se abrió de nuevo, y esta vez era Marco. Entró, con una sonrisa en su rostro, sosteniendo una pequeña caja envuelta para regalo. «Perdón por llegar tarde, el tráfico estaba...» Se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron al asimilar la escena, los invitados en silencio y mirando. Sofía, que parecía lista para el asesinato. Su madre, pálida por el shock. Elena, su rostro ceniciento y surcado por lágrimas silenciosas. Y en el centro de todo,
Julieta, de pie como una estatua vengativa. El color se drenó de su rostro. El pánico crudo y sin disfraz brilló en sus ojos. Parecía un animal acorralado. Julieta, se ahogó. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo estaba felicitando a tu esposa, dijo Julieta, su tono dulcemente sacarino. Todos estábamos conociéndonos. Los ojos de Marco se movieron por la sala, tratando frenéticamente de evaluar el daño. Dio un paso hacia Elena, con las manos extendidas. Eli, cariño, esto no es lo que parece. Ella está mal. Ha estado obsesionada conmigo durante meses. Todo esto es solo una fantasía. La mentira era tan descarada, tan patética, que era casi irrisoria. Después de todo lo que Julieta había dicho, ¿esta era su defensa? ¿Que ella era una acosadora desquiciada? Elena finalmente encontró su voz, y cuando salió, estaba llena de una furia fría y frágil que no sabía que poseía. Ella dijo que estuviste con ella anoche, Marco. No, estuve en la oficina. Te lo dije, este nuevo proyecto es... Llamé a tu oficina a medianoche, gritó Sofía, su voz temblando de rabia. Tenía una pregunta sobre la lista de regalos. El guardia de seguridad nocturno dijo que nadie de tu equipo había estado en el edificio desde las 6 de la tarde. ¿Dónde estabas, Marco? Él se estremeció como si hubiera sido golpeado. Sus ojos parpadearon hacia Julieta, una comunicación silenciosa y de pánico pasando entre ellos. Ese único vistazo fue toda la confirmación que cualquiera necesitaba. La sala entera lo vio. La traición fue completa, innegable, y se desarrollaba bajo el alegre estandarte de un inicio de cuento de hadas que todavía colgaba burlonamente sobre la chimenea. La compostura de Marco se desmoronó. El arquitecto encantador y seguro se disolvió, revelando a un hombre débil y engañoso debajo. «Elena, podemos hablar de esto más tarde», suplicó, su voz quebrándose. «Por favor, no aquí, no ahora. No hay un más tarde para nosotros, Marco», dijo Elena, la finalidad en su propia voz sorprendiéndola. El dolor seguía siendo un infierno furioso dentro de ella, pero a través de él, una claridad extraña y escalofriante estaba emergiendo. Ella dijo que tienen un apartamento juntos. Ella dijo que quieres un hijo con ella. Marco la miró, su boca abriéndose y cerrándose, pero no salían palabras. Estaba expuesto, despojado de todas sus mentiras frente a sus amigos, su familia, su propia madre. Julieta, viendo su victoria, se adelantó para asestar el golpe final. «Dile, Marco. Dile sobre nuestros planes. Dile cómo ibas a dejarla a ella y a esta casita perfecta después de que naciera el bebé, porque no querías que el divorcio se complicara mientras ella estaba embarazada. Dile la verdad, por una vez en tu vida». Marco miró a Elena, su rostro una máscara de desesperación y vergüenza. Su silencio fue la confesión más fuerte de todas. Todo era verdad. Todo. El desmoronamiento fue total. El cuento de hadas había sido cerrado de golpe, sus páginas arrancadas y prendidas fuego, y Elena se quedó parada entre las cenizas. Mientras el caos estallaba, una persona permaneció como una isla de calma preternatural. La abuela Carmen no se había movido de su sillón junto a la chimenea. No había jadeado. No había hablado. No había derramado una lágrima. Mientras su hija Isabel intentaba proteger a Elena y su nieta Sofía vibraba con el deseo de cometer violencia, Carmen simplemente observaba. Su silencio no era de debilidad o shock. Era el silencio pesado y cargado de una juez observando los procedimientos judiciales. Sus manos, arrugadas por la edad, pero aún firmes, descansaban en los brazos de la silla. Su mirada, aguda y perspicaz, detrás de sus gafas con montura dorada,
se movía de rostro a rostro, absorbiendo cada detalle, cada mentira, cada destello de culpa y dolor. Observó a Marco mientras tropezaba con sus patéticas negaciones, notando el sudor en su frente y la forma en que sus ojos no podían encontrarse con los de su esposa. Vio la desesperación en sus intentos de pintar a Julieta como delirante, una defensa endeble que se desmoronaba bajo el más mínimo escrutinio. Sus ojos contenían un destello de desprecio. Nunca la había convencido por completo el pulido encanto de Marco. Había visto un núcleo de egoísmo en él desde el principio, una debilidad por la adoración que sabía que podía agriarse en engaño. Había esperado, por el bien de Elena, estar equivocada, pero nunca se había deshecho de sus reservas. Observó a Julieta, esta intrusa portadora de la destrucción. Vio el triunfo vengativo en el rostro de la joven, pero también vio la desesperación debajo de él. Este no era el acto de una mujer segura en su posición. Era la última apuesta desesperada de alguien a quien le habían alimentado promesas y que estaba aterrada de quedarse sin nada. Julieta pensaba que tenía todas las cartas, que al exponer la aventura ganaría el premio. Carmen sabía mejor. Un hombre que mentiría tan exhaustivamente a su esposa embarazada, ciertamente le mentiría a su amante. Julieta no era una vencedora. Solo era otra víctima de la debilidad corrosiva de Marco, un peón en un juego que estaba a punto de perder espectacularmente. Sobre todo, observó a su nieta, Elena. Vio el shock cegador inicial, el desmoronamiento de su mundo, el dolor visceral que la hacía querer acercarse y jalar a Elena a sus brazos, pero se contuvo. Vio algo más que comenzaba a emerger a través del dolor, un destello de acero. Era la misma resiliencia que había visto en la madre de Elena después de que su padre falleciera demasiado joven. Era la columna vertebral de la familia, la fuerza tranquila que había visto a sus mujeres superar guerras, depresiones y tragedias personales por generaciones. Estaba latente en Elena, enterrada bajo años de comodidad y amor. Pero estaba allí. Carmen sabía que este momento, por horrible que fuera, sería el crisol que la forjaría en algo irrompible. Los invitados estaban paralizados, sin saber qué hacer. Algunos miraban al suelo avergonzados. Otros susurraban a sus vecinos. La fiesta había muerto, el aire denso con el hedor de la traición. Marco ahora le suplicaba a Elena en voz baja y desesperada, tratando de llevarla al pasillo para una conversación privada. Pero Elena se mantuvo firme, inmóvil, sus brazos cruzados alrededor de su vientre. «No hay nada de qué hablar, Marco», dijo Elena, su voz hueca. «Tomaste tus decisiones, ahora solo tienes que irte». «Eli, por favor, no hagas esto», rogó, su voz quebrándose. «Piensa en el bebé, en nuestra familia». «¿Pensaste en nuestro bebé cuando estabas con ella?» La pregunta fue tranquila, pero aterrizó con la fuerza de un golpe físico. Marco no tuvo respuesta. Fue en este tenso y doloroso punto muerto que Carmen finalmente eligió actuar. Ella no se levantó y gritó. No dio un discurso grandioso y regañón. Simplemente se aclaró la garganta. El sonido fue suave, pero en el silencio tenso, cortó la habitación como el mazo de un juez. Todas las cabezas se giraron hacia la anciana en el sillón. «Marco», dijo, su voz tranquila y firme, desprovista de cualquier emoción aparente. «Antes de que te vayas, creo que es hora de que dé mi regalo». La declaración fue tan extraña, tan fuera de lugar en el contexto de la destrozada tarde, que todos quedaron momentáneamente aturdidos en silencio. ¿Regalos? ¿Ahora?
Marco la miró, desconcertado. Carmen, no creo que este sea el momento. Oh, creo que es el momento perfecto, interrumpió, su voz ganando un borde acerado. De hecho, no puedo imaginar un momento más apropiado. Se inclinó, sus movimientos deliberados y sin prisas, y recogió la caja a sus pies, la envuelta en papel azul oscuro liso. Parecía sombría y seria en medio de los restos festivos de la fiesta. Sosteniendo la caja en su regazo, miró directamente a Marco. Su mirada era inquebrantable, y por primera vez, Marco pareció ver a la formidable mujer debajo de la fachada de abuela. Parecía genuinamente asustado. Iba a esperar, continuó Carmen, su voz resonando en la sala silenciosa. Iba a darte esto en privado, para darte la oportunidad de hacer lo correcto sin esta exhibición pública. Pero tú, y esta joven aquí, hizo un gesto despectivo hacia Julieta, me han forzado la mano. Sostuvo la caja. Este regalo no es para el bebé, Marco, es para ti. La tensión en la sala se disparó a un nivel insoportable. ¿Qué podría haber en esa caja? Era demasiado pequeña para ser algo abiertamente amenazante. Sin embargo, la forma en que Carmen la sostenía, la mirada en sus ojos, sugería que su contenido era más explosivo que cualquier cosa que Julieta hubiera revelado. Elena observó a su abuela, un destello de confusión, abriéndose paso a través de su dolor. Nunca había visto a su abuela así, tan imponente, tan fría, tan absolutamente en control. Era como si hubiera estado esperando este momento exacto, preparada para una batalla que Elena ni siquiera sabía que se estaba librando. La tranquila matriarca estaba a punto de mostrarles a todos lo que realmente significaba proteger a su familia. Marco miró la caja azul marino como si fuera una bomba. Toda la sala parecía estar conteniendo la respiración. El aire, ya denso con traición y recriminación, ahora estaba cargado con una nueva y poderosa corriente de suspenso. ¿Qué podría tener una mujer de 82 años en una caja de regalo que pudiera alterar el curso de este desastre? No quiero un regalo, Carmen, dijo Marco, tratando de sonar razonable, pero su voz estaba tensa. Estaba tratando de recuperar el control, de desescalar, de alguna manera conducir esta catástrofe de vuelta a una esfera privada, donde pudiera manejarla con su arsenal habitual de mentiras y manipulaciones. Te equivocas, dijo Carmen, su voz tan inflexible como el granito. Necesitas este regalo, necesitas abrirlo. Aquí mismo, ahora mismo, frente a todos los que has decepcionado tan profundamente. Ella fijó su mirada en él, una orden silenciosa que era más poderosa que un grito. Lentamente, como en trance, Marco caminó hacia ella. Tomó la caja de sus manos extendidas. Se sentía más pesada de lo que parecía. El papel era grueso y caro, las esquinas perfectamente dobladas. La desenvolvió con una precisión que insinuaba la importancia de su contenido. Miró de la caja a Elena, una súplica desesperada y silenciosa en sus ojos, pero el rostro de Elena era una máscara de dolor. Ella no iba a salvarlo. Su mundo estaba en ruinas. No tenía salvación que ofrecer. Miró a Julieta, que observaba con una expresión engreída y curiosa, creyendo que esto era solo un desvarío extraño y senil que pronto terminaría, despejando el camino para su victoria final. Ella no tenía idea de que era una mera espectadora en un drama cuyo clímax había sido escrito por la tranquila anciana en el sillón. Con dedos temblorosos, Marco forcejeó con la cinta. Se deshizo con un suave siseo. Rasgó el papel,
su habitual compostura suave completamente desaparecida, reemplazada por una prisa torpe y nerviosa. Levantó la tapa de la caja. La sala estaba tan silenciosa que el débil crujido del papel de seda sonó como un rugido. Dentro, anidado sobre una cama de papel de seda gris oscuro, no había un reloj, o gemelos, o cualquier otro regalo típico para un hombre. Era un hermoso folio de cuero verde oscuro, grabado con una simple y elegante M.R., sus iniciales, Marco Reinaldo. Parecía oficial, caro y profundamente intimidante. «¿Qué es esto?», preguntó. Su voz apenas un susurro. «Ábrelo», ordenó Carmen. Levantó el folio de la caja. El cuero era fresco y suave bajo sus palmas sudorosas. Desató el delgado cordón de cuero que lo mantenía cerrado y lo abrió en una mesa de café cercana, apartando un plato de cupcakes sin comer. Lo primero que vio, en la parte superior, fue una sola hoja de papel nítida. Era una copia del acuerdo prenupcial que él y Elena habían firmado una semana antes de su boda, 6 años atrás. Había sido idea suya, una medida práctica, le había dicho, para proteger sus crecientes activos comerciales. Elena, confiada y enamorada, lo había firmado sin mucho alboroto, después de un vistazo superficial de un abogado que él había recomendado. Un solo párrafo en la segunda página estaba resaltado en amarillo brillante. Era la sección 7, cláusula B, la cláusula de infidelidad. La sangre de Marco se heló. Recordaba vagamente la cláusula. Su propio abogado la había llamado estándar, pero en gran parte simbólica. Rara vez aplicable con fuerza real. Había insistido en su inclusión, irónicamente, como un gesto de su compromiso en ese momento, pero debajo de la cláusula resaltada había una pequeña nota escrita a mano de Carmen. Decía: «Las cláusulas simbólicas solo son simbólicas si nadie se molesta en añadirles dientes. Mi abogado, el señor Abreu, me ayudó a añadir algunos». Lee la adenda. El pánico se aferró a su garganta. Pasó la página. Ahí estaba. Adenda A. Una adición que apenas había mirado, descartándola como jerga legal. Estipulaba, en un lenguaje exasperantemente preciso, que en caso de infidelidad conyugal, probada por su parte, él perdería todo y cualquier reclamo sobre los activos adquiridos durante el matrimonio, que fueran financiados o derivados de cualquier riqueza, propiedad o fideicomiso perteneciente a la familia de Elena. Además, describía una cláusula de penalización, un pago único de $500,000 de sus activos personales a un fideicomiso para cualquier hijo del matrimonio, a ejecutarse dentro de los 30 días posteriores a la presentación de una demanda de divorcio por motivos de adulterio. Él lo había firmado. Su firma estaba allí, un garabato seguro y arrogante de un hombre que nunca imaginó que sería atrapado. Julieta, estirando el cuello para ver, soltó un pequeño sonido de confusión. Esta no era la victoria dramática que había imaginado. Se trataba de dinero, de contratos. No tenía nada que ver con ella y la gran historia de amor de Marco. «Es solo un pedazo de papel», dijo despectivamente. «Él puede luchar contra eso». Los labios de Carmen se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Oh, puede. Quizás debería mirar el siguiente elemento en el folio». Las manos de Marco temblaban tanto ahora que apenas podía pasar la página. Debajo del prenupcial había un fajo de papeles sujeto con un clip. Era un informe financiero cuidadosamente compilado. Detallaba transacciones de una cuenta de ahorros conjunta, una cuenta que Marco le había dicho a Elena que era un fondo de inversión inmobiliaria
de bajo rendimiento. Pero no lo era. Los extractos mostraban un pago de alquiler mensual de $5,000 por un apartamento de lujo en un rascacielos del centro. Mostraban cargos de una joyería por una pulsera de tenis de diamantes, la misma pulsera que llevaba Julieta. Mostraban billetes de avión para 2 al Caribe, recibos de hotel de un hotel boutique en el Valle de Napa y una docena de otros gastos extravagantes, todos con marca de tiempo de los últimos 18 meses. Era un registro meticuloso e innegable de su vida secreta, pagado con dinero que Elena había heredado de su padre. Julieta palideció. La sonrisa triunfante se desvaneció de su rostro. La pulsera en su muñeca de repente se sintió como un peso de plomo. El apartamento que tan orgullosamente había anunciado estaba siendo financiado por la misma mujer a la que había venido a humillar. Pero Carmen no había terminado. El regalo tenía otra capa. «Hay más, Marco», dijo, su voz suave pero con un matiz de hielo. «Sigue». Debajo de los extractos había un sobre grueso y brillante. Marco lo abrió con una sensación de pavor tan profundo que se sintió como si se estuviera ahogando. Deslizó una pila de fotografías de 8x10. Las primeras eran de él y Julieta, besándose afuera del apartamento del centro, riendo durante la cena en un restaurante que le había dicho a Elena que estaba demasiado ocupado para probar. Pero a medida que las hojeaba, las imágenes cambiaron. No era solo Julieta. Había otra mujer, una rubia, saliendo de un hotel con él durante una conferencia de negocios en Chicago hace 6 meses. Otra, una morena, subiendo a su coche una noche tarde hace 1 año. Era una cartera de sus traiciones. No solo una aventura, sino un patrón de engaño. Se adjuntaba un informe de un investigador privado que detallaba fechas, horas y ubicaciones con escalofriante precisión. Julieta miró las fotos de las otras mujeres, su rostro una máscara de incredulidad total. El color se drenó de sus mejillas, dejando 2 puntos brillantes de rojo airado. Su gran historia de amor, el fundamento sobre el que había construido su justa indignación, era una mentira. Ella no era su único amor verdadero, destinada a reemplazar a la esposa. Era solo la última de una serie. Era una tonta. El último elemento en el folio fue el más devastador de todos. Era un solo documento de aspecto oficial: la escritura de la casa. La hermosa casa en la calle del Álamo, que Marco había diseñado, su obra maestra, su regalo para Elena. La escritura indicaba claramente que la propiedad había sido comprada no con el dinero de Marco, sino con fondos de un fideicomiso establecido por el difunto abuelo de Elena. Carmen era la fideicomisaria. El nombre de Marco estaba en la escritura, pero solo como cónyuge residente en la propiedad. Y escondido detrás había otro documento, ya firmado por Carmen como fideicomisaria, y solo esperando la firma de Elena para ser ejecutado. Una escritura de renuncia de reclamo, transfiriendo la propiedad total y únicamente al nombre de Elena. La casa no era su obra maestra. Él era solo el arquitecto, la base sobre la que se paraba, literal y figurativamente, pertenecía a Elena. Era un invitado en la casa de su esposa. El regalo estaba completo. No era un obsequio. Era un juicio. Era una jaula legalmente vinculante y meticulosamente preparada que acababa de cerrarse de golpe. El silencio en la sala a mí también era absoluto, un peso aplastante que parecía doblar el aire. El único sonido era la respiración irregular y en pánico de Marco Reinaldo.
Miró la escritura, el formulario de renuncia de reclamo, la evidencia condenatoria de sus traiciones en serie, expuesta en la mesa de café para que todos la vieran. El folio de cuero no era un regalo, era una acusación, un arma meticulosamente elaborada que acababa de cortar las arterias de toda su vida. Todas las rutas de escape estaban cerradas. Cada mentira había sido expuesta, no por una acusación histérica, sino por hechos fríos, duros y documentados. No podía afirmar que Julieta era una acosadora cuando había registros financieros de su vida juntos. No podía afirmar que era un error de una sola vez cuando había evidencia fotográfica de otras mujeres. No podía reclamar la propiedad de su vida, su hogar, su futuro, cuando la misma escritura de la casa lo declaraba poco más que un inquilino. Miró a Carmen, su rostro un desastre de sudor e incredulidad. «¿Cómo?», susurró, la única palabra un testimonio de su arrogancia destrozada. «¿Cómo lo supiste?» La expresión de Carmen permaneció plácida, pero sus ojos eran como trozos de hielo. Un hombre que es descuidado con el corazón de su esposa, a menudo es descuidado con su dinero, Marco. Soy la fideicomisaria del patrimonio de mi esposo. Es mi deber asegurar que sus activos estén protegidos. Noté discrepancias en los extractos de la cuenta fiduciaria hace 18 meses. Pequeñas al principio, luego más grandes. No quería creer lo peor, así que contraté a un profesional para que me diera los hechos. Fue muy minucioso. Su mirada recorrió la sala, sobre los rostros aturdidos de amigos y familiares. Hice esto en silencio porque esperaba proteger a mi nieta de esta humillación. Iba a presentarte esta información en privado, Marco. Iba a darte la oportunidad de confesar, de irte con un poco de dignidad y de arreglar esto para Elena y tu hijo sin este circo. Sus ojos se posaron en Julieta, que se estremeció como si hubiera sido golpeada. Pero tú y tu asociada decidieron un curso de acción diferente. Trajiste el circo a su puerta, así que yo traje la verdad. Julieta finalmente encontró su voz, pero no se parecía en nada al tono seguro y cortante que había usado antes. Era un sonido delgado y chillón, lleno de una comprensión que amanecía y horrorizaba. El apartamento, los viajes, ¿era el dinero de ella?, preguntó, mirando a Marco como si lo viera por primera vez. Marco ni siquiera podía mirarla. Estaba mirando a Elena, cuyo rostro era un lienzo de dolor profundo y devastador. Pero debajo de él, algo nuevo estaba echando raíces. La escalofriante claridad de antes se estaba solidificando. Estaba mirando el contenido del folio, no con el shock de una víctima, sino con la sombría aceptación de una sobreviviente haciendo balance de los escombros. La herencia que su abuela acababa de darle no era la casa o el dinero o la ventaja legal. Era la verdad. Fea, brutal e innegable. Y en esa verdad había una libertad extraña y terrible. No quedaba nada que dudar, nada que temer, se imaginaba. Lo peor ya había sucedido, y se lo habían presentado en blanco y negro. Julieta dio un paso tembloroso hacia atrás, su mente dando vueltas. Había venido aquí para hacer explotar la vida de Elena, para reclamar su premio. En cambio, había descubierto que el premio era un fraude, y ella misma era solo otra partida en una larga lista de sus gastos. El brazalete de diamantes en su muñeca se sintió como un grillete. El vestido carmesí se sintió barato y vulgar. Había sido manipulada más a fondo que la mujer a la que había venido a compadecer. Ella no era la otra mujer empoderada. Era una incauta,
una tonta que había confundido baratijas caras con amor y promesas vacías con un futuro. La que se quedó muda ya no era Elena, era ella. Sin decir otra palabra, Julieta se dio la vuelta. Su paso confiado se había ido, reemplazado por una retirada torpe y apresurada. Casi tropezó con sus ridículos tacones mientras huía de la casa. El lirio blanco que había traído abandonado y patético en el suelo. La parte trasera de su vestido carmesí fue lo último que vieron de ella antes de que la puerta principal se cerrara detrás de ella. Ahora solo quedaba Marco en el centro del círculo silencioso y expectante. Estaba a la deriva, todas sus anclas cortadas. Miró del folio al rostro de Elena, una súplica desesperada y de última hora formándose en sus labios. Eli, podemos arreglar esto. Puedo arreglar esto. Te amo, lo juro. Te amo. Fue un error. Todo. Elena levantó una mano, y el simple gesto lo detuvo en seco. El temblor había cesado. Su voz, cuando habló, era tranquila, pero resonó con una autoridad que nadie en esa sala, y menos Marco, le había oído antes. La única cosa que vas a arreglar, dijo, sus ojos fijos en los suyos, es una caja para poner tus cosas. Tomó una respiración profunda, su mano descansando sobre su vientre, sobre lo único puro y verdadero que quedaba en las ruinas de su matrimonio. Mi abuela te dio tu regalo, Marco. Ahora, aquí está el mío. Tienes una hora para empacar una maleta y salir de mi casa. El resto de tus cosas serán enviadas a tu oficina. Un abogado se pondrá en contacto contigo el lunes por la mañana con respecto a la ejecución de la adenda A de nuestro acuerdo prenupcial y la solicitud de divorcio. Cada palabra fue precisa, deliberada y absolutamente final. Esta no era la mujer ingenua y con el corazón roto con la que se había casado. Esta era alguien nueva, alguien forjada en el fuego de su traición y armada con la verdad devastadora de su abuela. La madre de Marco, Pilar, finalmente habló, un susurro horrorizado. Elena, querida, quizás no deberías ser tan precipitada. Piensa en el bebé. La cabeza de Elena se giró hacia su suegra. El bebé es lo único en lo que estoy pensando, Pilar. Estoy pensando en criar a mi hija en un hogar que no esté construido sobre una base de mentiras. Estoy pensando en enseñarle que el valor de una mujer no está determinado por la fidelidad de un hombre. Y estoy pensando que estará mejor con un padre honesto que con dos, uno de los cuales es un extraño. Ella volvió su mirada a Marco. Era fría, clara y vacía de todo el amor que alguna vez había sentido por él. Tu hora comienza ahora, dijo, y luego le dio la espalda. Un acto de despido final e irrevocable. El cuento de hadas había terminado. Uno nuevo, no escrito, estaba a punto de comenzar. Marco se quedó congelado por un largo momento, la mirada colectiva de la sala presionando sobre él. Abrió la boca, luego la cerró. No quedaba nada que decir. Ninguna mentira era lo suficientemente grandiosa para cubrir esto. Ninguna disculpa lo suficientemente profunda para cruzar el abismo que se había abierto entre ellos. Derrotado, se dio la vuelta y caminó rígidamente hacia la escalera, sus pasos haciéndose eco del latido hueco de su propia caída. Tan pronto como estuvo fuera de la vista, una ola de movimiento rompió el hechizo en la sala de estar. Sofía se apresuró al lado de Elena, envolviéndola en un feroz abrazo. Su madre, Isabel, estaba justo detrás, su rostro mojado por las lágrimas, mientras acariciaba el cabello de su hija. Los amigos comenzaron a limpiar en silencio, recogiendo platos de pastel sin tocar y globos desinflados.
sus movimientos silenciosos un esfuerzo respetuoso por restaurar algo de orden al caos. Ofrecieron suaves palabras de apoyo, apretaron el brazo de Elena, y luego, entendiendo la necesidad de familia y privacidad, comenzaron a escabullirse, dejando atrás los libros que habían traído para el bebé. Una pequeña y silenciosa promesa de las nuevas historias que aún estaban por venir. La madre de Marco, Pilar, se quedó torpemente por un momento antes de acercarse a Carmen. «Usted lo sabía», acusó, su voz un siseo bajo. «Usted lo sabía, y dejó que esto sucediera». Carmen levantó la vista de su sillón, su expresión ilegible. «Yo no dejé que nada sucediera, Pilar. Tu hijo tomó sus decisiones, una y otra vez. Simplemente me aseguré de que cuando llegaran las consecuencias, recayeran sobre él, no sobre mi nieta». Con una tranquila finalidad, Carmen se puso de pie, señalando que la conversación había terminado. Pilar, sonrojada de ira y vergüenza, se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. Pronto, solo quedaron las 4 mujeres: Elena, su hermana, su madre y su abuela, de pie juntas en la sala bañada por el sol que ahora era irrevocablemente y únicamente de Elena. El aire era denso con emociones tácitas, con los fantasmas de la vida que acababa de terminar. Elena finalmente dejó escapar un largo y tembloroso suspiro, el tipo que viene después de que el llanto ha terminado. Se sintió extrañamente vacía, limpiada por la ferocidad de la tarde. El dolor seguía allí, una herida profunda y dolorosa, pero el pánico frenético había disminuido, reemplazado por una realidad austera y tranquila. Caminó hacia su abuela, que ahora estaba de pie junto al ventanal, mirando el césped bien cuidado. «Lo sabías», dijo Elena. No era una acusación como la de Pilar. Era una declaración de hechos, una comprensión que amanecía de la vigilancia silenciosa y protectora que su abuela había mantenido sobre ella. Carmen se giró para mirarla, sus ojos suaves, con un amor tan feroz como tranquilo. «Sospechaba», corrigió suavemente. «E hice lo que era necesario para protegerte a ti y a tu futuro, incluso del hombre que elegiste amar. A veces, querida, el mayor acto de amor es prepararse para lo peor, incluso mientras esperas lo mejor». Ella extendió la mano y puso su mano en la mejilla de Elena. «Tu abuelo construyó una vida para nosotros con sus manos y su mente. Quería asegurarse de que su legado protegería a las mujeres de su familia, no que sería despilfarrado por la necedad de los hombres. Él estaría muy orgulloso de la fuerza que mostraste hoy». Arriba podían escuchar el sonido de cajones abriéndose y cerrándose, los golpes amortiguados de Marco empacando su maleta. Cada sonido era una pequeña muerte, el final de un chiste compartido, un recuerdo, un futuro que nunca sería. Las lágrimas picaron en los ojos de Elena de nuevo, pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de dolor por lo que había perdido, pero también lágrimas de gratitud por lo que aún tenía, el amor inquebrantable de su familia. «¿Qué hago ahora?», susurró, la pregunta dirigida a su abuela, a su madre, al universo. Sofía le apretó la mano. «¿Ahora? Ahora preparamos té. Luego empacamos todas estas cosas de bebé y devolvemos cualquier cosa que te recuerde a él. Y luego volvemos a empezar. Un día a la vez. Estaremos aquí para todos ellos». 1 hora más tarde, Marco bajó las escaleras, llevando una sola maleta. Parecía más pequeño, disminuido, la arrogancia y la confianza despojadas, dejando solo un caparazón hueco. Hizo una pausa al pie de la escalera,
mirando a las 4 mujeres que se erguían como un frente unido. Sus ojos buscaron los de Elena por última vez. «Ellie», comenzó, su voz ronca. Ella simplemente negó con la cabeza. No había nada más que decir. Su tiempo había terminado. Caminó hacia la puerta principal, la abrió y salió al sol de la tarde, cerrándola suavemente detrás de él. El clic de la cerradura sonó como la palabra final en un capítulo largo y doloroso. Elena se quedó en el silencio, con la mano en el vientre, sintiendo el latido fuerte y constante de las pequeñas patadas de su hija. La casa estaba en calma. La tormenta había pasado. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre los hermosos pisos de roble. Era su casa. Era su futuro. El inicio del cuento de hadas había sido una mentira. Pero la historia no había terminado. Ella y la niña que llevaba escribirían el resto ellas mismas. Y sería una historia de verdad, de resiliencia y de la fuerza inquebrantable de las mujeres que la habían apoyado en las ruinas y prometieron ayudarla a reconstruir. Conclusión. Llamada a la acción. La historia de Elena es un recordatorio poderoso y doloroso de que a veces las personas en las que más confiamos son capaces de las traiciones más profundas. Pero también es una historia de una fuerza increíble y del amor protector y feroz de la familia que puede surgir cuando más lo necesitamos. La abuela Carmen no solo expuso a un infiel, armó a su nieta con la verdad y le devolvió su vida. Esto nos muestra que la resiliencia no se trata de evitar la tormenta, sino de aprender a mantenerse firme hasta que pase, y tener el coraje de reconstruir sobre una base más fuerte. Cuéntanos tu opinión. ¿Qué piensas de las acciones de la abuela Carmen? ¿Estuvo bien que se preparara en secreto, o debería haberle dicho a Elena antes? Todos tenemos historias de traición y resiliencia, grandes o pequeñas. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia te conmovió, por favor pulsa el botón de me gusta, dale a like, compártela con alguien que necesite escucharla, y no olvides suscribirte para más historias de la vida real que exploran las complejidades del corazón humano. Gracias por escuchar leer. Konku.